Perfecto. Bueno, voy a saludar a Milagro Mariona, que es periodista de Tucumán, feminista, vocera, denunciante. Milagro, gracias por salir a charlar un ratito con nosotros. Después de esta histórica condena a Alperovich, en principio, eso, preguntarte qué pensás de la condena y cómo estás. Pues te estoy saludando y preguntando al mismo tiempo. Bueno, hola, gracias por la invitación al programa, aparte lo sigo un montón, así que Qué cuando me bueno. invitaron dije, sí, lo justo Genial, es en vivo. genial, gracias, gracias. La verdad que, bueno, muy movilizada, ha sido además desde ayer que no paro de hablar sobre esto. Estoy como muy conmovida, con mucha necesidad de poner en palabras también todo lo que se vivió, porque fueron casi 5 años, ¿no? Desde que se hizo esta denuncia y que venimos con este pedido de justicia, acompañándola a la denunciante, que la verdad que su fortaleza, su entereza, su convicción y el coraje para llegar hasta acá es realmente ejemplar y muy inspirador también. Yo creo que si bien nosotras con Celina, que es mi compañera con la que venimos llevando esto adelante, llegamos hasta acá es porque creemos mucho en ella y en el valor que tiene para haberse enfrentado a la persona más poderosa de la provincia. Hmm. Milagro, ayer Alperovich fue condenado a 16 años de cárcel. Hubo una particularidad que yo no sé si ustedes esperaban, me da la sensación de que Alperovich tampoco lo esperaba, que es esa detención inmediata, que de alguna manera lo que asegura es que Alperovich vaya efectivamente a la cárcel porque él en un año cumple 70 y uno podía pensar que apelando al proceso judicial podía cumplir 70 años, ser condenado a los 70 y pedir directamente prisión domiciliaria. ¿Qué análisis haces de eso? La verdad que no lo esperábamos, también habla un poco sobre la desconfianza que tenemos de la justicia y la cantidad de veces que hemos sido defraudadas por la justicia, por lo que ayer, y eso lo hablábamos un poco hoy a la mañana con mi compañera, y realmente, digamos, como que pensábamos que incluso podía haber una absolución, ¿no? Ah, Era mirá como, vos. bueno, está entre las opciones, porque bueno, somos feministas, estamos acostumbradas a que estas cosas pasen. Hmm. Entonces, la verdad que tampoco, sí pensábamos que iba a ser bueno hasta que quede firme la condena, que iba a pasarla en su casa, que después iba a pedir domiciliaria. Y la verdad que tampoco, al tener esa perspectiva, estábamos esperando una condena mucho menor. Si bien nosotras además somos periodistas y estábamos preparando nuestra nota, sí esperando una condena, no teníamos la nota preparada por si había absolución, por suerte. Hmm. Pero bueno, sí fue muy fuerte verlo, sobre todo como tucumana, por haber crecido en Tucumán. Hace poco, cuando hubo un nuevo aniversario del femicidio de Paulina Levos, escribía sobre cómo fue crecer después de ese femicidio. Paulina Levos además era estudiante de comunicación, tenía más o menos mi misma edad. La manera en la que fue asesinada, la manera en la que se encubrió su asesinato y del cual estuvieron involucrados y están en cárcel un montón de funcionarios alperovichistas, la verdad que sí signó de la manera en la que crecimos. Entonces, esta condena, es realmente reparador en un montón de aspectos. Entonces, bueno, se lo haya visto ayer sin poder, sin impunidad, también es un mensaje muy importante para la sociedad tucumana que venimos de años de impunidad, ¿no? Y Milagro, si tuvieras que resumir el caso, no sé cuánto o de qué manera lo contás. Digamos, yo vi la acusación del fiscal muy pormenorizadamente, pero ¿cómo contás el caso, la acusación que se le hizo al Perovich? Bueno, se lo denuncia por 9 hechos de abuso sexual de manera, digamos, en concurso real y mediando intimidación y abuso de poder y asimetría de poder, ¿no? Como que esas me parece que son las claves para pensar. Nosotras desde un primer momento mencionábamos la asimetría de poder. En el juicio de la defensa de Alperovich intentó demostrar que no existía esa asimetría de poder. Estrategias, la verdad, pésimas. Y de paso mencionar que Alperovich fue defendido durante la primera parte de esta causa por Mariano Cuño Libarona hasta que asumió como ministro de Justicia y siguió siendo representado por el estudio de Cuño Libarona.
Y me parece que esas son las claves, que son abusos sexuales mediados a través de la simetría de poder y mediando también el abuso de poder de Alperovich. Y que además también implica la cuestión de la violencia de género dentro de la política, porque algo que vengo repitiendo mucho es que no se trata de casos aislados o de que solamente cierto sector de la política o cierto partido político, sino de que es algo que se da transversalmente en el ejercicio del poder y en el ejercicio del poder en la política, donde la violencia de género hacia las mujeres es moneda corriente y cotidiana. Digo, desde insultos o menosprecios hasta casos como estos de abuso sexual, ¿no? Y me parece que este juicio, esta sentencia y lo que van a ser los fundamentos que se van a leer el 16 de agosto van a ser fundamentales para seguir ampliando jurisprudencia sobre este tema y investigación sobre este tema. Milagro, te pregunto y vos decime si me estoy equivocando en algo, pero algo que me llamó la atención es, bueno, en principio la denunciante es familiar de Alperovich, es sobrina, es la hija de un primo, por lo que Sí, entiendo, pero se consideraba sobrina. Y lo que me llamó la atención es que Alperovich la conoce y pide directamente, o sea, sin conocer cómo trabajaba, digamos, por una cuestión visual, él la incorpora directamente a su círculo de trabajo y él mismo dice que se transforma en su número dos. O sea, de repente toma un lugar. Ella, según todos los testimonios, es muy responsable trabajando, muy obsesiva, muy cumplidora. Ahora él parece hacer desde el principio un mecanismo muy claro para tenerla cerca bajo su ámbito de poder y ahí muy, muy temprano aparece un primer abuso. ¿Es así todo lo que estoy contando? sí, totalmente, así como lo has relatado, hay como una cierta cooptación de ella por parte de Alperovich, y es algo que no es la primera vez, ¿no?, que lo vemos. Esta vez terminó en una denuncia, en una causa judicial, pero Alperovich tiene un comportamiento también muy posesivo sobre las mujeres y sobre las personas en general, ¿no? Mm. Tal como un poderoso como es él. Pero así como vos lo describiste, los abusos empezaron apenas ella ingresó y apenas ella ingresó asumió responsabilidades para las cuales no estaba preparada, pero se preparó. Y otra cosa también muy importante que lo marcó la perito que brindó testimonio, la perito oficial, fue que la denunciante, en esa excelencia y esa responsabilidad que remarca muchos de los testigos que asumió en su trabajo, era la manera también de dignificarse después de haber sido completamente vulnerada por Alperovich. Como que ella no quería quedar pegada, porque empezaron a correr rumores, obviamente, de que era la minita de José, como describió la querella en un momento, y ella a través de su trabajo buscaba superarse y buscaba rebatir también esa imagen o eso que también Alperovich había generado en su psiquis. Mm. Y te quiero preguntar, porque entiendo que esto por ahí es difícil de dimensionar para alguien que no vivió un tiempo en Tucumán, pero ¿qué tan poderoso fue Alperovich? Y fue gobernador durante 12 años y además logró ser gobernador en un tercer periodo después de impulsar él mismo la reforma constitucional de Tucumán que permitía la reelección. Entonces él aprovechó esa posibilidad de la reelección y ya habiendo cumplido un periodo, 2 periodos, asumió el tercer mandato. Mm. Para empezar eso, la posibilidad de reformular la Constitución. Y tenía una forma de hacer política también que era muy eh, patriarcal y muy de padre de familia, ¿no? Como muy verticalista, pero también como generando situaciones muy informales de política y de rosca política en asados. Mm. Había muchas reuniones que se realizaban en su casa, había bueno, esta cuestión medio feudal también que él tenía, y además es una persona muy rica, tiene mucho dinero, Claro, yo tiene muchos negocios. estaba viendo 70 propiedades, una persona que empezó con un concesionario de autos y que ahora tiene empresas en todos los rubros.
desde el agro hasta o sea, tiene participación en mega empresas, con lo cual el tipo se transformó en esos años en alguien muy, 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 muy millonario, además de muy poderoso. Me imagino, digo, te lo pregunto porque me imagino que debe haber sido difícil, la verdad, el proceso. Hoy parece algo, nada, se ve una resolución judicial y uno dice, bueno, mira, la justicia funcionó bien. ¿Qué dificultades tuvieron en el proceso? Bueno, la denunciante, por empezar, tuvo muchas dificultades para encontrar a alguien que la acompañe. Hubieron muchos, digamos, organizaciones, incluso asistió a una institución pública de Tucumán de violencia de género, donde todo el mundo le recomendaba que no denuncie, que lo piense mejor en su familia, los profesionales que visitó. Así pasó casi 5 meses desde que ella pudo renunciar de ese espacio hasta que pudo hacer la denuncia buscando ayuda. Yo creo que esos fueron los principales obstáculos de ese momento y después, bueno, que se haya demorado 5 años llegar hasta acá. Después, también en el juicio, muchos testigos declararon que intentaron comprarla, intentaron ofrecerle plata para que deje atrás esta denuncia o que no llegue a denunciar. Fue una persecución muy grande la que hubo con ella antes de que denuncie, incluso la llegaron a comparar uno de los testigos, una de las personas que era cercana a ella, amiga en el espacio político y que después uno de los que está declarado de falso testimonio, dijo que, que le estaban buscando como a Paulina Levos, como había, digamos, como ahí una hazaña también en tratar de Sí. sacarle información, en tratar de averiguar cosas y también de tratar de desestimar la que denuncie. La verdad que para ella fue muy difícil, pero una vez que lo pudo hacer público, la verdad que si bien fue doloroso porque tuvo muchos momentos revictimizantes por parte de la defensa y por parte de la sociedad en general, que sigue siendo también muy patriarcal, en donde se descree la palabra de las víctimas, en general, no solo en Tucumán. Eh, pero bueno, después que ella pudo denunciar, se sintió también más segura sobre su integridad física y también sobre el camino que había elegido para buscar justicia y para sanar. Y te pregunto por esas personas sospechadas de falso testimonio. Ya vi que el fiscal hizo una denuncia, entiendo que a 3 personas por falso testimonio. Y Sí, ¿cuál es digo, si querés contarme algo de eso, que quiero tratar de entenderlo. bueno, fueron 3 personas. Una era un custodio policía de Alperovich, que Sí. también era amigo de la denunciante. En el juicio él mintió, o bueno, se sospecha que mintió respecto de unos chats que intercambió con la denunciante, donde ella le contaba el día que ella renuncia, le dice, me fui, José abusó de mí, y él le dice, sí, ya sé, y cuando en el juicio se lo contrasta con esos chats, él dice que él pensaba que hablaba de abuso laboral, Mm. empieza a intentar transformar un montón, había muchos mensajes que estaban borrados, entonces él decía que no se acordaba, su testimonio la verdad que fue muy lamentable, eh, y, y no es menor mencionar bueno, Cayata era custodio, estaba armado y era una de las personas que estaba del lado afuera de cuando los abusos sucedían, o era Claro. el que manejaba el auto cuando abusaba de la denunciante en el auto, Alperovich, eh, y era amigo de ella, ¿no? Pero bueno, incluso así decidió seguir protegiendo a esta persona y además este pacto de lealtad de estar dispuesto a ir en cana para seguir defendiendo a una de las personas más poderosas del país, ¿no? Sí. Así que bueno, ese es uno, después hay otro que también trabajaba en la campaña de Alperovich, de Cataldo, que también era novio de Sarita, de la hija de Alperovich, que también tuvo una serie de chats con la denunciante en donde trataba de manipularla para sacar, él dijo que la trataba de manipular, pero en realidad fueron unos chats que se dan después de que ella renuncia, en donde él le pregunta qué pasa, por qué te fuiste, y ella le dice que bueno,
que había sido abusada, que había vivido situaciones de violencia de género, y él le decía, sí, es verdad, bueno, como que le daba la razón y seguía, digamos, como la conversación, y en el juicio dijo que en realidad lo que estaba haciendo era tratar de manipularla para sacarle información y contarle a Sarita sobre la denuncia, cosas Claro, muy inverosímiles, que la verdad que bueno, quedaron a la luz, digamos, que claro. tenían que ser Y, investigados. y está la ex senadora también, ¿no? ¿Ella está sospechada de falso testimonio? Sí, Mirkin. eso lo había, sí, Beatriz Mirkin, no estoy segura, no te puedo asegurar Sí, sí, está si dentro de esas denuncias del está- fiscal. el fiscal sí había pedido, pero no estoy segura que lo haya concedido el juez. Ok. A ver, te quería preguntar así, o sea, tengo un montón de preguntas, pero supongo que la pregunta central que yo veo y escuchaba al fiscal tratando de hablar de esto, que es, vos escuchabas casos de abuso en otros momentos de violencia contra las mujeres y la justicia muchas veces lo desestimaba porque decía, bueno, es la palabra de una persona contra otra persona, entonces no hay pruebas. Ujú. Digo, qué pruebas o qué tipo de pruebas se presentaron en este juicio para que el juez, de una forma tan contundente, decida esa condena de 16 años? Bueno, por empezar, los testimonios de las víctimas en los juicios por abusos sexuales son una prueba fundamental, eso también por la jurisprudencia internacional, y lo explicó también la querella en sus alegatos. Pero más allá de este testimonio, que tiene que ser contundente, que tiene que ser coherente, que tiene que estar ubicado en tiempo y espacio, que Hay eran todas las... peritos psicológicos, ¿no? Que evalúan también el Claro, testimonio. las pericias también acompañan. En este caso, la pericia que le realizó la perita oficial fue contundente. No había mucho lugar a dudas. Hablaba de un trauma cristalizado, hablaba de la situación de vulnerabilidad que atravesaba la víctima, el trauma, la imposibilidad de salir de ese lugar antes, de poder denunciar, como muchas cosas que acompañaban el relato de ella. Y después hubieron otras pruebas, los chats, los testimonios de personas cercanas, a personas a las que ella le pudo contar o ir anticipando que estaba atravesando una situación que no podía manejar. Todo eso acompañó, ¿no? Sumado a que fueron 69 testigos. ¿Te imaginas que en un caso de abuso sexual nunca hay tantos testigos? Porque la verdad que son hechos que suceden en la intimidad Sí, y que los abusadores generalmente se aseguran de que no haya pruebas, como fue en este caso de comprar a testigos, los testigos que podrían haber claro. dado cuenta. Pero bueno, incluso así, incluso con todo su poder, incluso con toda su plata, no logró romper este relato porque realmente fue muy contundente. Milagro, gracias por haberte tomado un ratito para charlar con nosotros y felicitaciones por el laburo. Gracias, la verdad que bueno, ha sido largo, arduo y Me acá estamos, la imagino. verdad que contentos. Bueno, abrazo y estamos en contacto. Gracias. Bueno, la verdad que es impresionante, la verdad, cuando uno escucha una persona que llevó adelante un proceso contra un tipo tan poderoso, ¿no, Sof? No sé si te dispara algo que... A mí me pasa de pensar en estas estructuras de poder como algunas veces crujen. Pudo haber sido en otro momento, la condena tendría que haber salido antes, el proceso judicial se atrasó y todo, pero fue condenado a 16 años de prisión efectiva. Mientras estábamos viendo la nota se veía un video que se difundió, que se está difundiendo de Alperovich en la cárcel. Eso la verdad que es muy fuerte, es un caso de abuso sexual de una persona con mucho poder, Sí. con mucho dinero y Sí. además un caso de abuso sexual intrafamiliar. Sí. Que esos son los mayores casos de abusos sexuales, sobre todo en la infancia. Entonces, tenemos esos números, tenemos estas estadísticas. Los abusos sexuales dentro de las familias y de los círculos cercanos siguen pasando. ¿Cómo podemos hacer para que esto no pase más? Bueno, que la justicia falle a favor de las denunciantes, que las denunciantes puedan tener esta red de contención, como contaba Milagro, y como también muchas veces pasa. Eso a veces no pasa, y de eso también depende mucho la continuidad de los procesos judiciales. Entonces me parece que
una buena noticia en un contexto que es un bajón, porque la violencia de género sigue avanzando y los abusos sexuales sobre las personas, sobre situaciones de poder, digamos, siguen pasando, pero me parece que es de esos fallos aleccionadores que también marcan un precedente y marcan como un paso firme en el juzgamiento de este tipo de acciones. Sí, si alguien quiere saber más de la causa, les diría, investíguenla, lean los testimonios. Hoy hay crónicas espectaculares en todos los medios de lo que es una situación, muy histórica. Uh-huh. Y sobre todo que pasa en una provincia. Sí. Porque lo que tuvo es que finalmente la condena es en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que eso también es interesante para pensar qué hubiera pasado porque si la los hechos causa fueron acá. se empezaron a juzgar en las dos provincias. Claro. Y la Corte Suprema en un momento dijo, bueno, va a pasar principalmente a la ciudad de Buenos Aires, porque los hechos se dieron principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero bueno, es para pensar qué hubiera pasado en Tucumán. No lo sabemos, es medio contrafáctico, pero la verdad, cuando uno ve, digamos, hay hechos de claramente de violación de distintos tipos que aparecen en toda fíjense lo que dice el juez, que no aparece, no hay un archivo de él diciéndolo, pero sí está reconstruido en las crónicas, de un acceso carnal, por todo, bueno, digo, Uh-huh. es muy explícito todo cuando uno lo ve. Quería mostrar antes de cerrar el tema Alperovich algo que pasó hace un tiempito, que es él en la televisión pública, la televisión de Tucumán. No sé si se acuerdan de esto, pero él estuvo frente a una periodista que se llama Carolina Cerveto. La situación, no sé si te la acordás, Sof. No me la acuerdo. Ahora la vemos un toque, pero fíjate cómo él se maneja para el orto, ¿no? en esta Ernesto. situación. Sí, a ver. Es un viejo jeropa igual. A ver se ahí. los spoileo. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita. ¿Cómo andan? Un Bien, gusto bien. tenerlo Bienvenido. nuevamente por aquí. Hermoso, Ahora sí se escucha, bonito amores. lugar. ¿Cómo Esta está? chica que me Bien, encanta. ahora sí se Es el escucha. perfil que a mí me gusta. ¿sí? Bueno. Si quiero cambiar Tucumán, esos dirigentes no pueden trabajar más en el Estado. Mira lo que te estoy diciendo. No, junto voto con esto, no, porque si no, no voy a cambiar Tucumán. Y se lo digo hoy, con la cámara, te lo digo a vos mirando a los ojos. A vos. Si no, él se va a Digo Miami. otras cosas. Si no, no quiero asumir. ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. La última cosa, Mira senador. atrás buscando. ¿Y por qué no vino antes, perdón, al panorama Porque no tucumano? podía, Porque lo habíamos invitado muchas veces. no podía. No es muchas veces, una sola vez. que Claro, yo sepa, pero bueno. antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, es una sola vez, no fue muchas veces. No, No te podía. sale ponerte el mala, ¿sabes? No es mala, quiero Sí, saber te porque no sale. vino. Pero una vez no es muchas veces. Está bien, Siempre perfecto. me volvés para atrás. A mí me hace acordar mi señora, vos. Oh, 8 de Sí, cada sí. 10 Tucumán. sí. Hay Y que ahí recorrer dice la que le vida. gustaría irse no con no ella. digas si sé algún día, me encantaría que me acompañe. Me encantaría como compañía. Bueno, Esto era una reflexión que teníamos un poco antes de entrar al aire, que es una persona que, como se ve acá, tiene poder, lo detenta y nada, es un jeropa. ¿Qué quiere Sí, que le diga? O sea, sí, ¿cómo sí, lo sí, puedo sí. describir? No, es que Esto no me da más que asco y una situación en la que siempre estás. Estás expuesta simplemente por existir, digamos. sí, Porque es una situación que pasa, o sea, ella es periodista, no tiene nada por qué decirle, ni preciosura, ni que la mire, no es un monumento en un museo que le dice esta preciosura. Es un señor que está teniendo una actitud completamente asquerosa. Sí, Lasciva y fue poco profesional y poniéndola en un lugar incomodísimo a ella también. obviamente esto ya en sí es violencia. No siempre alguien que hace esto en un programa después Termina teniendo 16 años de condena por un abuso sexual. comete abusos sexuales, intrafamiliar, por supuesto. pero lo muestro para que también se vea el nivel de impunidad con el que el tipo se manejaba. Me parece que es interesante de ver ese proceso. Uy, acá el porteñaje saltó en el chat que no querés saber. ¿Con qué? No, con cosas. ¿Es abusivo? ¿Puede ser jeropa en silencio sin molestar a nadie? Claro, Lo mismo, sí, mismo. eso. Podés ser jeropa en silencio. ¿Qué?
Podés ser jeropa en silencio tranquilamente. Es otra Te puede cosa. parecer una persona linda, por supuesto, pero eso es un jeropa al aire. La estás poniendo incómoda en su lugar de trabajo. Ella no está diciendo... O sea... no te preguntó su opinión. No, claro. Cuando vos aparte, desde un lugar de poder, haces eso, bueno, me parece que está clarísimo. Ok. Ey, ¿qué pasó? ¿Te gustó este clip? Y este estuvo bien. Hay otros que están más o menos, viste cómo es. Acá podés suscribirte al canal para ver más clips. Acá arriba podés suscribirte al otro canal, que es donde hacemos Tugo de lunes a jueves. Y del otro lado tenés otro clip, que puede ser que sea de los buenos o que sea una cagada.